El pueblo pastún es un grupo etnolingüístico integrado por hablantes de idiomas derivados de la familia iraní oriental. Las grandes comunidades pastunes se concentran en el este y sur de Afganistán y en el oeste de Pakistán. La diáspora pastún es numerosa con asentamientos en otros países de Asia, América, Europa y Oceanía. Los pastunes son considerados una de las sociedades tribales musulmanas más grandes del mundo, compuesta por al menos 30 grupos étnicos principales e innumerables subgrupos y clanes. Su población se estima en 40 millones de personas instaladas entre Pakistán y Afganistán, más un número aún no establecido correspondiente a la diáspora que, según algunos estudios, rondaría los 10 millones. La identidad pastún se construye sobre la base de 4 elementos aglutinadores. Parentesco, descendencia en línea masculina de un antepasado común. Religión islámica, 99,9% musulmanes de mayoría suníes. Código social o de honor pastún wari, el camino del pastún. Idioma pastún, aunque existen grupos que adoptaron otros idiomas a lo largo de la historia. El idioma pastún, también conocido como pashto, es la lengua oficial en Afganistán desde 1936 y una lengua provincial en Pakistán, donde es hablada aproximadamente por el 15% de la población. El pastún moderno normalizado se escribe en una forma adaptada del alfabeto arábigo. Los orígenes de los pastunes no están claros. Los historiadores han encontrado referencias a diversos pueblos de la antigüedad llamados Pakta o Paktians entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, que habitaban la región entre el Hindú Kush y el río Indo. Estos pueden ser los primeros antepasados de los pastunes. La zona ha sido supuestamente habitada por pastunes desde tiempos remotos, por lo menos desde el 500 a.C. El historiador Heinrich Zimmer los relaciona con una tribu mencionada por Heródoto, Paktians, y con los pastunes en Pakistán y Afganistán. Adicionalmente, el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, datado de mediados del segundo milenio antes de Cristo, menciona que una tribu llamada los Paktas vivía en la zona este de Pakat, que podría ser la actual Afganistán. Hay quienes piensan que estos podrían ser los antepasados de los pastunes. Desde el siglo III en adelante, fueron referidos por el etnónimo afgano. Según V. Minorsky, W. K. Freischardt-Tyler, M. C. Gigit y otros estudiosos, la palabra afgán aparece por primera vez en la historia en el Hudud al-Alam en el año 982. La satrapía Aracosia, hoy en día la región Pastunistán, y los Paktians durante el Imperio Aqueménida, en el 500 a.C., son mencionados en textos antiguos. En el Rig Veda se menciona un pueblo llamado Paktas, y palabras parecidas a pastún como Pakta, Paksi, Paksin, Paksia, Pasatabá y Pastaují. El historiador griego Heródoto, en sus historias, compuestas alrededor del año 450 a.C., menciona un pueblo que vivía en lo que hoy es Afganistán y Pakistán, conocidos como Paktiakai y como Aparitai o Afridis. Algunos autores dicen que el nombre pastún se asemeja a los nombres de las tribus de Israel que fueron desterradas a Babilonia entre el 586 y el 537 a.C. No hay fuentes, antes de la conversión de los pastunes al islamismo, que mencionen alguna conexión con los israelitas, los hebreos o los judíos. Tampoco el idioma oriental iraní de los pastunes tiene ninguna relación con el idioma hebreo. Esas afirmaciones pueden haber surgido entre los pastunes a raíz de la conquista islámica de Afganistán. En ese momento es posible que las tribus pastunes hubieran creado elaborados linajes ancestrales para que se las vinculase a los pueblos importantes mencionados en el Corán, como los judíos, los griegos, hay menciones de Alejandro Magno en el Corán, y los árabes. Todos ellos llegaron a la región de los pastunes, pero parecen haber contribuido con un aporte genético muy pequeño en la población, en lugar de alterar drásticamente la demografía de la región. De acuerdo con la Enciclopedia del Islam, la teoría de que los pastunes descienden de los israelitas se remonta al Maxane Afghani, una historia recopilada de Khan Ejan Lodi en el reinado del emperador mongol Jahangir en el siglo XVI. La teoría ha sido descartada por las autoridades modernas, debido a las numerosas inconsistencias históricas y lingüísticas. Algunas fuentes afirman que el Maxane Afghani, de una tradición oral, puede ser un mito que surgió de una lucha política y cultural entre los pastunes y los mogoles. Esto explica el contexto histórico para la creación del mito, las inconsistencias de la mitología y la investigación lingüística que refuta cualquier origen semítico.
Bukawar Khan, en su historia de Miratul Alam, El espejo del mundo, ofrece un relato de los viajes de los afganos de la Tierra Santa de Gaur, Ghazni y Kabul. Dos de las obras históricas más famosas sobre el tema son Tarikhi Afghana, Historia de los afganos, de Nimata Shah al-Arawi, que fue traducido por Bernard Dourne en 1829, y Ramat Khan y Tarikhi Hafiz, de Hafiz Muhammad Sadiq, que la escribió en 1770. Estos libros tratan de la historia temprana de los afganos, su origen y andanzas en general. En particular, discuten la Sie Yusuf, el Yusefzai, hijos de José, y su ocupación de Kabul, Beishowe, Suat y Peshawar. La historia de los pastunes es fascinante y se remonta a la antigüedad. Sabemos que, desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la actualidad, las regiones habitadas por los pastunes han sido escenario de numerosas invasiones y migraciones. Entre los invasores se encuentran tribus arias, pueblos iranios e indoarios, medos, persas, maurias, escitas, cusanos, heftalitas, árabes, turcos y mongoles. Con frecuencia, los pastunes son vistos como un pueblo guerrero. Su historia se entrelaza con diversos países del sur de Asia, Asia Central y Occidental, con un foco principal en Afganistán durante la época medieval. En la era del sultanato de Delhi, la dinastía Lodi Pastún sustituyó a los reinos turcos en la parte norte del subcontinente indio. Los pastunes también se enfrentaron al imperio safávida y al imperio mogol, antes de establecer un estado independiente a principios del siglo XVIII, comenzando con la revolución liderada por Mirbais Khan Otak y las conquistas de Ahmed Shah Abdali. Durante el siglo XIX y el XX, los pastunes jugaron un papel crucial en el Gran Juego, quedando atrapados entre el imperio británico y el ruso. Los pastunes rara vez han estado unidos políticamente. Un ejemplo de unidad fue el crecimiento del imperio Daraani en 1747. Los pastunes fueron protagonistas durante la Guerra de Afganistán, 1978 a 1992, uniéndose muchos de ellos a los mujahidines. Ganaron mayor atención mundial con el auge y la caída de los talibanes, siendo el principal grupo étnico de este movimiento. En Pakistán, los pastunes constituyen el segundo grupo étnico más grande. Los pastunes siguen un antiguo código de conducta conocido como Pastunwali. Este código incluye principios como la hospitalidad, la lealtad, la justicia, la obligación de venganza y el honor. La mayoría de los pastunes viven en una región que abarca desde el oeste de Pakistán hasta el suroeste de Afganistán. También hay comunidades pastunes dispersas por el resto de Pakistán y Afganistán, además de pequeñas comunidades en Irán e India y una gran comunidad de trabajadores migrantes en la península arábiga. Peshawar y Kandahar son ciudades importantes para la cultura pastún. Quetta y Kabul, aunque diversas étnicamente, también tienen una gran población pastún. Karachi, con 1,5 millones de pastunes, es la mayor ciudad pastún del mundo. La mayoría de los pastunes viven en Pakistán, especialmente en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán. La línea Durand, establecida durante el dominio británico, divide las tierras pastunes entre Afganistán y Pakistán. Los lazos tribales, lingüísticos, sociales y económicos hacen que esta frontera sea porosa, facilitando el tráfico de drogas, el contrabando y la militancia transfronteriza. En Afganistán, los pastunes habitan tradicionalmente la provincia de Nangarhar y sus regiones circundantes, extendiéndose desde Jalalabad hasta Kandahar, y hacia el oeste hasta Sindan. También hay enclaves pastunes en el oeste y el norte del país. En Pakistán, los pastunes se encuentran desde los distritos de Dir y Swat hacia el sur, y en algunos enclaves en Punjab y Baluchistán. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido.
Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.